Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Comenzamos este repaso de noticias internacionales hablando de comercio. La Organización Mundial del Comercio estima que el volumen del intercambio global de mercancías crecerá un 1,7% en 2023, un punto menos que el año anterior. La guerra en Ucrania, la persistencia de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria explican la ralentización del comercio. Aún así, esta previsión es mejor de lo que se esperaba en otoño, cuando se preveía que el comercio apenas crecería un 1% en 2023, pero sigue siendo inferior a la media de la última década, lo que lleva a pensar que el comercio ha dejado de ser el principal motor de crecimiento global y crece a una tasa menor de lo que hace la economía mundial. La situación hubiera sido aún peor si se hubiera producido la fragmentación de los países en bloques comerciales competidores, como en algún momento se temió. Sin embargo, el aumento de las barreras comerciales y las prácticas proteccionistas, junto con el incremento de los riesgos geopolíticos y, más recientemente, los riesgos financieros derivados del cambio de la política monetaria, siguen pesando sobre los intercambios. De cara a 2024, se espera que los flujos comerciales crezcan un 3,2%, pero el entorno es mucho más incierto que el de costumbre, lo que puede alterar las previsiones radicalmente. Las derrotas judiciales aprietan aún más la capacidad de pago de Argentina, y es que el país sudamericano se enfrenta a tener que pagar más de 1.300 millones de euros para compensar a los inversores tras perder un pleito ante el Tribunal Supremo del Reino Unido por el pago de bonos ligados al crecimiento económico del país. El fallo supone un duro golpe para el país, que se está quedando sin reservas de divisas en medio de una severa crisis económica. El Tribunal de Londres falló el pasado 5 de abril contra Argentina en una demanda relativa a los títulos vinculados del Producto Interior Bruto emitidos en dos tramos, en 2005 y 2010, inicialmente como parte de reestructuración de la deuda soberana. La demanda, presentada por 4 inversores corporativos e institucionales, entre ellos Palladian Partners, estaba relacionada con una disputa que surgió después de que Argentina cambiara el método de cálculo del PIB en 2013, sobre si tenía la obligación de realizar un pago en compensación de los títulos tras el cambio de metodología. El fallo fija el importe a pagar a los tenedores de los títulos en 1.330 millones de euros más intereses, de los cuales 643 millones irían a parar a los 4 inversores que presentaron la demanda. El fallo, además, se produce solo unos días después de que Buenos Aires perdiera un juicio en Nueva York por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a la española Repsol. Aunque esta sentencia aún puede ser recurrida, el proceso contra Argentina por la expropiación de YPF podría resultar mucho más costoso. Por su parte, los demandantes, entidades financiadas por Barford Capital, reclaman entre 10.000 y 20.000 millones de dólares según un bufete implicado en el caso. Y pasamos a Brasil, donde la presidencia de Lula da Silva cumple 100 días, dejando atrás el asalto al Congreso de Brasil llevado a cabo por los seguidores de su predecesor, Jair Bolsonaro. Durante este periodo, Lula ha apostado por la recuperación de los programas para combatir la pobreza, bandera de sus mandatos previos, ha tomado medidas para frenar la deforestación del Amazonas y en materia de política exterior, aunque en muchos aspectos no está alineado con Occidente, se muestra alejado del desprecio del expresidente Bolsonaro al multilateralismo. No obstante, los avances han sido exiguos, ya que no han logrado todavía formar una mayoría parlamentaria y las condiciones financieras internacionales no van a favorecer el crecimiento económico. Lula mantiene un enfrentamiento con el gobernador del Banco Central de Brasil por el tipo de interés de referencia, que actualmente se sitúa en el 13,75% y que el presidente considera demasiado elevado para una inflación que en febrero fue del 5,5%. En cuanto a la política fiscal, el gobierno brasileño ha presentado recientemente una nueva regla diseñada para sanear las cuentas nacionales, según la cual el gasto público solo podrá aumentar un 70% con respecto al incremento de la recaudación. Por su parte, las cuestiones medioambientales bloquean el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El retorno de Lula al gobierno de Brasil debería suponer una nueva oportunidad para avanzar en las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos bloques, puesto que la reprobable política medioambiental de su predecesor en el cargo, Bolsonaro, había constituido el principal obstáculo. El bloque europeo exige a Brasilia el compromiso de reducir la deforestación y establecer reguladores medioambientales para continuar con las negociaciones, algo que Brasil rechaza. Por su parte, los parlamentos de Austria y Holanda se niegan a ratificar el acuerdo si Brasil no modifica su política medioambiental. Sin embargo, no solo las cuestiones medioambientales impiden acabar con el acuerdo. En Europa, los productores agrícolas se oponen ante la posible llegada masiva de carne, mientras que Argentina y Brasil han expresado sus reticencias ante la posibilidad de abrir sus mercados al sector manufacturero europeo. Así pues, no parece que la firma del esperado acuerdo comercial se vaya a producir próximamente. Tensión máxima entre China, Estados Unidos y Taiwán.
El pasado día 8 de abril, China comenzó una serie de ejercicios militares a gran escala en las proximidades de Taiwán, que durarán 3 días y que tiene como objetivo dar respuesta a la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó de que 71 aviones chinos, entre cazas y bombarderos, y 9 barcos habían cruzado la línea mediana del estrecho de Taiwán antes de las 16 horas del sábado día 8, tras el anuncio de China de que realizaría patrullas de preparación para el combate al norte, sur y este de la isla. Lo cierto es que el tour de Ing-wen por Estados Unidos, que oficialmente era una escala en un viaje a Latinoamérica, pero que ha incluido encuentros con legisladores estadounidenses, ha provocado una airada respuesta de las autoridades chinas. Califican la autorización del viaje por parte de Washington como una grave violación del principio de una sola China y de las disposiciones de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Así, emitieron una firme condena, alegando que el viaje atenta gravemente contra la soberanía y la integridad territorial de China y envía una señal atrozmente errónea a las fuerzas separatistas sobre la independencia de Taiwán. La tensión crecía incluso este lunes día 10 con la denuncia por parte de China acerca de la presencia de un destructor estadounidense en aguas del mar del sur de China. Según las autoridades chinas, el destructor de misiles USS Milius se adentró ilegalmente en aguas adyacentes al arrecife Meiji. Por otra parte, China también se ha apresurado a aprobar sanciones contra las organizaciones que han acogido a Ing-wen en Estados Unidos. Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha anunciado que se prohibirá al Instituto Hudson, centro de estudios con sede en Washington, y a la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan de California toda cooperación, intercambio o transacción de instituciones y personas de China. A los principales dirigentes de estas organizaciones también se les prohibirá visitar China. No podrán realizar transacciones ni cooperar con organizaciones o particulares de ese país. Y se les congelarán todos sus activos en el país, según el comunicado. Las relaciones chino-americanas y la tensión en Taiwán pasan por uno de sus peores momentos en décadas y hacen extremadamente complicado que China pueda jugar realmente un papel de interlocutor válido como mediador entre Ucrania y Rusia. Por su parte, Indonesia busca estrechar los lazos económicos con Estados Unidos para atraer la inversión. Indonesia propondrá un acuerdo de libre comercio limitado con Estados Unidos que cubrirá algunos materiales con el fin de que las empresas que forman parte de la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos que operan en el país puedan beneficiarse de los créditos fiscales estadounidenses. Esto declaró el lunes 10 de abril el ministro Luhut Panjaitan. Esta estrategia obedece a que Washington ha publicado una nueva directriz para que los créditos fiscales de los vehículos eléctricos, en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, que exige un determinado valor de los componentes de las baterías, se produzca o ensamble en Norteamérica o en un socio con el que mantenga un acuerdo de libre comercio. Indonesia no tiene en estos momentos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero sus productos de níquel son cada vez más importantes en la cadena de suministro de baterías. El país del sudeste asiático, por su parte, está intentando así aprovechar sus reservas de níquel, las mayores del mundo, para atraer inversiones de fabricantes de baterías y vehículos eléctricos, entre ellas empresas estadounidenses como Tesla y Ford. De lograrlo, el gobierno de Jokowi podría generar un notable polo de atracción de inversión en torno a este prometedor sector económico. En Montenegro tienen nuevo presidente. El proeuropeo Jakov Milatovic venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 2 de abril en Montenegro. Los resultados preliminares apuntan a que Milatovic se impuso con el 60% de los votos frente al 40% del actual presidente, con una participación por encima del 70%. Su victoria pone fin al mandato de Milo Đukanović, que lleva en el poder desde el colapso de la antigua Yugoslavia. Entre los principales logros de Đukanović se encuentran conseguir la independencia de Serbia en 2006, lograr entrar en la OTAN en 2016 o presentar la candidatura del país para entrar en la Unión Europea. Sin embargo, abandona el cargo en medio de acusaciones de corrupción y vinculaciones con el crimen organizado. Desde el punto de vista político, las elecciones ponen fin a un año especialmente turbulento, en el que el aún presidente se ha enfrentado a 2 mociones de censura y a una fuerte polarización política. Milatovic ha sabido capitalizar el hartazgo de la población con una economía estancada, sobreendeudada y una clase política inmóvil. En menos de un año, en el que fuera el ministro de Economía, ha logrado la mayoría de apoyos para su candidatura. Su formación política, Europa Ahora, también se presentará en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el próximo mes de junio. Si obtiene asimismo un resultado favorable, se confirmaría definitivamente el giro político del país balcánico. Semana sangrienta en Tierra Santa, y es que la rara convergencia del mes sagrado musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la Semana Santa ha coincidido con una serie de incidentes violentos que hacen temer por la estabilidad de la frágil situación en los territorios ocupados. La ronda de violencia estalló después de que la policía israelí asaltara la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, uno de los lugares sagrados para las 3 religiones a principios de Semana Santa, desatando disturbios en la disputada capital y la indignación en todo el mundo árabe. El jueves 6, los militares lanzaron una andanada de cohetes contra Israel tanto desde Gaza como desde el sur del Líbano.
en uno de los ataques transfronterizos más intensos y graves desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. Por otra parte, asaltantes palestinos perpetraron 2 atentados el pasado 8 de abril, matando a 3 personas e hiriendo al menos 6. En concreto, según las autoridades israelíes, un turista italiano murió y otros 5 ciudadanos italianos y británicos resultaron heridos cuando un cohete embistió a un grupo de turistas en Tel Aviv. En otro incidente, 2 mujeres británico-israelíes murieron tiroteadas cerca de un asentamiento en Cisjordania. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se iba a convocar a todas las fuerzas de reserva de la Policía Fronteriza de Israel, una fuerza paramilitar desplegada normalmente para reprimir los disturbios palestinos, según sus palabras, para hacer frente a los ataques terroristas. De todas formas, a lo largo del domingo día 9 parecía que ambas partes intentaban mantener a raya las hostilidades fronterizas, los enfrentamientos remitieron al amanecer y las oraciones del mediodía en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, foco de violencia de los últimos días, transcurrieron pacíficamente. Y pasamos a hablar de economía en Marruecos. El Fondo Monetario Internacional y Marruecos han acordado abrir una línea de crédito por un valor total de $5.000 millones y un plazo de 2 años, bajo el marco Flexible Credit Line. El acuerdo tiene como objetivo ayudar a Marruecos a lidiar con las actuales condiciones financieras internacionales y otras adversidades a las que se enfrenta su economía, como la persistente sequía o la elevada inflación. La línea, cuyas condiciones son muy flexibles, según el propio FMI, está acompañada de un plan de ajustes fiscales que tienen como fin reducir el déficit público del país norteafricano. El fondo anticipa que en 2023 la economía marroquí crezca alrededor de un 3%, aunque fuentes como Fitch son más pesimistas, y el déficit fiscal se reduzca hasta el 4,9% del PIB. Y en Madagascar, tensión preelectoral. Con vista a las elecciones presidenciales que se celebran en noviembre de 2023 en Madagascar, se ha anunciado la prohibición de protestas políticas en las calles. Esta es la última muestra de una creciente represión en la nación insular que en las últimas semanas ha sufrido un incremento de las redadas policiales, entre las que destacan las dirigidas a periódicos. En 2022, Madagascar se hundió 40 puestos en el ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, hasta la posición 98 de 180. Al ambiente represivo se suma también la violencia experimentada el pasado verano en las manifestaciones celebradas contra el aumento del coste de la vida. Todo ello ha llevado al líder de la oposición, Hayo Andrianai Naribelo, a denunciar que el país se dirige hacia una dictadura. El actual presidente, Andrei Rajoelina, ganó las elecciones presidenciales en 2018 en su segunda vuelta con un 55% de los votos. Su mandato ha sido controvertido, especialmente por la gestión de la pandemia del COVID-19, por lo que sus posibilidades de reelección no están claras. Extensión del estado de emergencia en Togo. El Parlamento de Togo ha votado a favor de extender el estado de emergencia de seguridad en la región de Sabanés, al norte del país. Las autoridades togolesas pretenden evitar que grupos yihadistas con origen en Burkina Faso accedan a esta región fronteriza. Togo comenzó a sufrir incursiones de terroristas en noviembre de 2021 y los ataques se han incrementado en los últimos meses. Ante la desesperada situación del terrorismo en el Sahel, el ministro de Seguridad quiere evitar un contagio y defiende que el estado de emergencia otorgue más flexibilidad a las fuerzas de seguridad para tomar medidas urgentes contra estos grupos. No obstante, esto también ha permitido al gobierno dejar de informar públicamente sobre la situación en el norte del país, lo que ha sido ampliamente criticado por la oposición y organizaciones de la sociedad civil. Y para terminar, Finlandia, nuevo miembro de la OTAN, y es que el país ha pasado a ser el miembro número 31 de la Alianza Atlántica tras recibir la aprobación por parte del resto de integrantes. De esta forma, Helsinki ha aplicado un giro radical a su política exterior, abandonando la neutralidad para ingresar en una alianza que su país vecino, Rusia, considera el enemigo. La respuesta por parte de Moscú no se ha hecho esperar y ha declarado que la ampliación de la OTAN va en contra de los intereses nacionales de Rusia, lo que les obligará a reforzar militarmente la zona del oeste y noreste. Recordemos que Moscú, en distintas ocasiones, ha utilizado la aproximación de la OTAN a sus fronteras para justificar la invasión de Ucrania. Ciertamente la OTAN invitó en 2008 a Ucrania y a Georgia a formar parte de la alianza, pero sus candidaturas no han prosperado desde entonces. Finlandia, en cambio, solicitó su ingreso hace menos de un año y su incorporación ha sido extremadamente rápida, ya que comparte estándares militares con el resto de países europeos. Su adhesión a la organización cumple con los peores presagios del Kremlin, que ahora sí tiene al enemigo en sus fronteras. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.